la construcción del sistema, forma parte del sistema penal. Ese entramado de opiniones, de discursos, de difusión de determinados hechos como si fueran los únicos que son hechos delictivos y el ocultamiento de otros hechos como si no fueran delitos, siendo que provocan mucho más daño social que el robo de un celular, también construye una manera de entender el derecho penal. Ayer también en otra charla en la Universidad de La Plata, un panelista explicaba, por ejemplo, desde la teoría del delito, la cuestión de la legítima defensa, o tomando el caso de Chocobar. ¿Sí? ¿Todos saben de qué se trata Chocobar? O hacemos una pequeña, hacemos un pequeñísimo recorrido. En la ciudad de Buenos Aires, en diciembre del 2017, hubo un episodio, un hecho, en el cual dos personas jóvenes agredieron a un turista norteamericano. Todos estos datos son muy marcados por los medios de comunicación. El turista era norteamericano, los jóvenes eran jóvenes de una barrera popular. Lo asaltaron, lo hirieron con un cuchillo y escaparon cuando llegaron personas a rodearlos. Un policía que no estaba identificado como tal porque estaba en tránsito, persiguió a uno de los jóvenes y lo mató con un disparo por la espalda. Ese policía se llama Luis Chocobar y fue procesado por homicidio en exceso de legítima defensa, homicidio calificado, y inmediatamente en el marco de ese proceso fue embargado como parte del procesamiento, y el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo recibieron en la Casa de Gobierno como un héroe por haber, comillas, salvado la vida del turista, lo cual es falso, porque la vida del turista la salvaron los médicos del hospital que lo estaban asistiendo, porque ya no estaba en riesgo la vida en ese momento, sino que el joven se estaba escapando. El joven murió, se llama Juan Pablo Cuco. Entonces, vuelvo, aclarado ese caso, la manera en que ese caso es contado forma parte del sistema penal, porque la resolución que vayan a tomar, en este caso jueces, en otros casos en la provincia de Buenos Aires, jurados populares, por ejemplo, podrían intervenir jurados para ese caso, forma parte de la manera en que se difunde y se cuenta ese caso, forma parte del sistema penal, porque esa decisión va a conducir a que Chocobar vaya preso o sea absuelto, que no es poca cosa. Va a conducir a que otros policías sientan que están legitimados a disparar por la espalda a una persona que se está escapando o no. Si eso no es el sistema penal, ¿qué es? Tiene incluso a veces mucho más valor que lo que está escrito en la ley. La manera en que se efectúan las representaciones de los hechos. ¿Se entiende? Mucho más, a veces incluso como está escrito en una norma. Entonces, digo, este panelista, vuelvo, ayer que explicaba jurídicamente lo que es legítima defensa y lo que no es legítima defensa, y él decía, este joven en el momento que se estaba escapando ya no implicaba un riesgo para nadie, Después, cuando seguimos conversando decíamos, claro, el problema es que muchas personas, esa explicación jurídica no alcanza para una parte muy importante de nuestra sociedad que siente que ese joven que se está escapando desarmado es un peligro, y probablemente uno de ustedes piense eso, y estará bien y lo podemos discutir. Piensa que ese joven sí es un peligro muy grave para la sociedad y que sí está legitimado ese policía para pegarle un tiro. Todo eso, cuando hablamos del sistema penal, tenemos que hablar de todo eso también. Porque si no, nos quedamos en lo que dice la ley, en lo que dice una resolución judicial, en lo que resuelve un jurado, y eso no alcanza para entender el sistema de creencias que incluye o que contextualiza todas esas decisiones. Entonces, cuando hablamos de adolescentes y sistema penal, tenemos que hablar primero de la definición de qué es delito, ¿no? Eso incluye tanto a los adolescentes como a los adultos. Cuando hablamos de un sistema penal y un código penal que integra como norma fundamental
ese sistema normativo, el Código Penal se aplica tanto a una persona menor de 18 años como a persona mayor de 18 años. ¿Está bien? O sea, no hay un Código Penal específico para adolescentes. No lo hay. Es el mismo, se les puede imputar un robo, un homicidio, una violación, una estafa, un secuestro a una persona que tiene 20, 50 o 17. ¿Está bien? Esa es una primera cuestión. No hay un código especial para adolescentes. Pero en nuestro país sí hay, en la mayoría de los países lo hay, normas específicas que tienen que ver con los adolescentes. Normas penales específicas que tienen que ver con los adolescentes. Yo no sé, ¿les llegó a todos lo que más? Ah, bueno, todos ustedes tienen en sus correos material que yo envié. No sé. No sé, bueno. Lo mandamos. Lo mandaron. No sé, o les podrá llegar. O sea, yo mandé una cantidad de material que en todo caso después verán si a quien no les llegó cómo lo pueden pedir. Donde uno de los textos se llama Ningún pibe nace chorro, que es una recopilación de mi libro que publicamos. Yo integro una pequeña organización que se llama CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Publicamos un libro que se llama Ningún pibe nace chorro. Y ahí lo que hicimos es un recorrido histórico acerca de las edades, esta cuestión sobre las edades en las que los adolescentes reciben un trato distinto que los adultos, ¿sí? O sea, acabo de decir, los delitos que se imputan son los mismos, pero el trato que se le brinda, que se le da a un adolescente es distinto. La primera cuestión que se plantea es a partir de qué edad ese adolescente va a ser tratado de una forma distinta. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es el límite? De la misma manera que acabamos de decir, el límite para poder votar son los 16 años. Bueno, en la historia argentina, ¿cómo fue la cuestión de las edades? ¿Qué pasó con las edades de los adolescentes para ser introducidos al sistema penal? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. La primera vez que aparece, y eso está en el texto que les mandamos, la primera vez que hay una mención, digamos, por exclusión de adolescentes en una norma es en el Código Penal, 1921. ¿Qué dice el Código Penal? Este Código Penal se aplica a partir de los 14 años. Eso implica que por debajo de los 14 años no estaban los adolescentes incorporados a ningún sistema penal, ¿sí? Digamos, no, estaban por fuera y se les aplicaba lo que se conoce como patronato, es decir, quedan un adolescente menor de 14 años que cometiera algún tipo de infracción a la ley penal, quedaba sometido de modo bastante arbitrario a la intervención de los jueces de menores, que casi siempre lo que se hacía que imponer su intervención en un orfanato, ¿no? En un reformatorio. Estamos hablando principios del siglo XX. Recuerden que a principios del siglo XX una de las leyes, digamos, la llamada Ley Agote, definía, es muy interesante a veces leer las discusiones, las versiones taquigráficas cuando se sanciona una ley. Es mucho más rico leer la versión taquigráfica que leer la propia ley, porque te demuestra, digamos, qué se está buscando con esa ley. Entonces, si uno lee las versiones taquigráficas de la llamada Ley Agote, que es de comienzo del siglo XX, hay toda una descripción de los niños que constituyen un peligro, futuros delincuentes. ¿Y quiénes son esos niños delincuentes o futuros delincuentes? Los canillitas, los pibitos que repartían los diarios, los lustrabotas, ¿no? Uno podría hacer una extensión al presente y hablar de los pibitos que están en las esquinas limpiando los autos, ¿no? Esta definición de estos que por ahora son todavía no demasiado peligrosos, pero que seguramente serán los delincuentes del mañana, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esos pibes? Limpiar la ciudad de ellos, los hijos de los anarquistas, ¿no? Que habían llegado de Europa para hacer un poco, digamos, poder ganarse el pan en América. Esos eran los niños peligrosos, ¿no? Los menores peligrosos. Bueno,
pero no había, digamos, ninguna decisión jurídica de hacer algún tipo de normativa específica para el tratamiento penal de los adolescentes. Esa edad mínima, que en ese momento se fija en 14 años, con el peronismo, es decir, que a partir de los 14 ya eran sujetos punibles, claramente, ¿no? Y acá voy a hacer, si me permiten, un segundo link, y van a ver que yo todo el tiempo hablo de punibilidad y no de imputabilidad. Que probablemente la mayoría de ustedes, si les preguntaban para qué vinieron hoy acá, dirán, no, vamos a hablar sobre la imputabilidad de los menores. Probablemente muchos de ustedes usen ese término o sean el que más escuchan. ¿Por qué nosotros, y acá cuando digo nosotros, no justamente uso un colectivo porque es el CEPOC, la Red Argentina No Baja, que nosotros integramos, y muchas otras personas y organizaciones, hablamos de punibilidad y no de imputabilidad. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de a partir de qué edad un adolescente, una persona es punible. Se le puede aplicar una pena, se lo puede someter a un proceso penal. Puede ser imputable de muy chiquito, de antes de los 16 años. En este momento la edad de punibilidad está en 16 años, ¿sí? Ahora es 16 años, ahora vamos a llegar porque es a 16 ahora. Pero digo, para aclarar por qué hablamos de punibilidad. Se le puede imputar un hecho antes de los 16 años. Lo que no puede ser sometido a proceso penal. No se le puede aplicar una pena conforme ese proceso penal. Por eso hablamos de edad de punibilidad. Hay documentos internacionales, creo que ese también se los mandé. Uno que es básico para trabajar todas estas cuestiones, a quien le interese profundizar, es la Observación General 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que a lo que yo estoy llamando edad de punibilidad, lo llama, y es lo mismo, edad mínima de responsabilidad penal. ¿Sí? Es decir, lo que yo voy a llamar durante todas estas horas edad de punibilidad, la Observación General 10 la va a llamar edad mínima de responsabilidad penal. Este es un documento muy interesante, muy accesible, está escrito con un lenguaje absolutamente legible, no como a veces escriben cosas los abogados y abogadas, sino bien entendible, y lo pueden buscar en internet, ponen eso, Observación General 10, Comité de Derechos del Niño. Y ahí lo define como edad mínima de responsabilidad penal. ¿Está aclarado? Te digo, imputar, supongamos un niño o una niña ahora de 8 o 10 años comete alguna tropelía grave, ¿no? Se lleva, agarra siempre el mismo ejemplo, pero bueno, agarra la computadora y sale corriendo y se la lleva, ¿no? Y lo para un policía en la puerta, ¿no? Entonces tiene que dar intervención alguna autoridad. Se puede imputar ese hecho. Lo que debería hacer un juez que intervenga en ese caso es sobreseer de inmediato en razón de la edad, porque es una persona de 8, 9, 10 años, es un niño, una niña, y derivar ese caso al área de protección de derechos. Eso es lo que debería pasar. Vamos a profundizar eso, pero lo que digo es simplemente para aclarar la diferencia entre imputar un hecho, señalar la comisión de un hecho y someter a esa persona a un proceso penal. ¿Está bien? Entonces, volvemos a la edad. ¿Cuál es el segundo momento en el que hay alguna definición estatal sobre la edad de los adolescentes? Y me parece muy importante ir viendo cómo los procesos políticos van tomando decisiones sobre qué hacer con los niños y adolescentes. Les dije recién que la primera vez con el 21, ¿no? Con el Código Penal. 21, gobierno radical. Año 54, gobierno peronista, ¿no? Gobierno justicialista, el segundo gobierno de Perón. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en el marco de las políticas públicas de protección de la infancia y en el marco de una ley ómnibus de protección de la infancia que incluía cuestiones penales y cuestiones civiles, digamos, se eleva la edad de punibilidad a los 16 años. Año 1954. La edad a partir de la cual se decide intervenir penalmente con adolescentes se eleva. Claramente es en el marco de un momento de ampliación de derechos para los niños y adolescentes. Es
en el marco de las políticas públicas de protección de la infancia y de otros sectores hasta entonces vulnerados en sus derechos, como es la etapa de esos gobiernos justicialistas, se eleva la edad de punibilidad y se establece en 16 años. Eso se mantiene inalterado hasta la dictadura cívico-militar. Y ahí se produce una ley ómnibus, digamos, apenas irrumpe la dictadura, 24 de marzo de 1976, una de las primeras leyes, es una ley ómnibus, la 21338, que deroga una serie de normas del Código Penal y entre ellas esta del 54 que había modificado la edad de punibilidad. ¿Entienden? Con lo cual la edad de punibilidad vuelve a los 14 años. Los adolescentes durante la dictadura fueron perseguidos de muchos modos, ¿no? Obviamente, algunos fueron tirados al mar. Hoy recordaba aquí el compañero mi participación en la Brigada del Café de la Juventud Comunista. Yo formaba parte en los años 80. Uno de nuestros pelotones se llamaba Negrito Avellaneda. El Negrito Avellaneda era un niño de 15 años, militante de la Juventud Comunista, secuestrado por su madre, Iris Avellaneda, y tirado de un avión en el Río de la Plata, donde apareció en las costas de Uruguay, en plena dictadura. La persecución ilegal de adolescentes durante la dictadura tiene ejemplos como el Negrito, ejemplos como el caso de Luis Miguel, ejemplos como las desapariciones en la Noche de los Lápices, pero también había una persecución legal, ¿no? Esa persecución legal requería de un régimen de punibilidad que volviera a bajar la edad y la estableció nuevamente en los 14 años. Entonces, esas dos vías de la represión legal y la represión ilegal también se ejercieron sobre adolescentes durante la dictadura cívico-militar. Hay en ese libro que les envié que se llama Ningún pibe no hace chorro, tengo que tener esto en la mano, igual. Hay una... Yo lo que hice fue buscar los antecedentes de la ley que voy a mencionar ahora, de plena dictadura, del año 80, que es la que todavía está vigente. Nosotros tenemos ahora, en el presente, una ley que regula el régimen penal de los adolescentes, se llama Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22278, que es del año 80. Es decir, es una ley firmada por Videla, ¿sí? Una de las normas vigentes de la dictadura. Para investigar cómo se había llegado a sancionar esa norma, y acá hago otro paréntesis, porque nosotros hablamos de leyes a lo que en realidad son artefactos jurídicos, es decir, una ley requiere, ¿no?, determinado procedimiento de sanción, ¿no? Digo, una cosa obvia, pero hay que recordarlo. Se presenta un proyecto, se discute en una cámara, se aprueba, se debate, va a la otra cámara, se aprueba igual, se le hacen modificaciones, vuelve a la otra cámara, la aprueba, la promulga o no el Poder Ejecutivo. Es un procedimiento complejo en el que intervienen dos poderes del Estado, dos poderes democráticos, ¿no? Digamos, el Poder Legislativo, todos votamos a nuestros legisladores, y el Poder Ejecutivo, bueno, algunos votan al presidente, otros no, pero todos votamos, qué sé yo. Entonces, en realidad, en la dictadura cívico-militar, obviamente todo ese procedimiento complejo no se cumple. Y aunque parezca una obviedad, hay que recordarlo. ¿Alguien de acá, usted no conteste, señor juez, sabe lo que es la cal? Si yo les digo cal, bueno, usted tampoco conteste. Si yo digo cal, ¿qué les parece que es? La verdad. ¿Eh? ¿Un qué? Un centro. ¿Un centro? Un centro de algo. Un centro de algo. ¿Qué más? Una comisión. Bien. ¿Alguien más? La cal. ¿Quiere completar? ¿Qué era? En la Cámara Argentina de Legislación que
Durante la dictadura. La Comisión de Asesoramiento Legislativo, quiere decir CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. Es decir, todo el proceso, ustedes imaginen, sobre todo las personas más jóvenes, que todo lo que implica la sanción de una ley, toda la participación de personas que supone la sanción de una ley, que no son solo los legisladores que van y votan o discuten, sino sus asesores, las organizaciones que participan en el debate. Después vamos a hablar más tarde del debate que está dando ahora sobre la sanción sobre la posible reforma. Todo ese proceso democrático, lo más democrático que hemos encontrado hasta el momento para decidir que se sancione la ley, que a veces es con más y otras con menos participación. Piensen en el ejemplo de la discusión sobre el aborto el año pasado. Más allá de que estén de acuerdo o no, o estemos de acuerdo o no, como haya terminado ese proceso, fue un proceso bastante democrático y participativo, ¿no? Muchas personas y organizaciones, bueno, suplanten todo eso por 9 asesores militares sentados en una oficina haciendo una ley. Eso era la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Personajes asesores, pues se llama Comisión de Asesoramiento Legislativo, que asesoraban a los dictadores acerca de hechos de la vida pública y de eso se resultaban llamadas leyes. En realidad se llamaban decretos ley, pero cuando vuelve la democracia, el Parlamento democrático resuelve algunas de esos artefactos jurídicos, rechazarlos, los que eran más brutales, más persecutorios, más violatorios de derechos, y otros los toma tal cual estaban, sin tocarles una coma. ¿Sí? Así tenemos todavía, por ejemplo, la ley de entidades financieras, o teníamos la ley de medios, hasta la sanción de la ley de servicios audiovisuales. Perdón, yo me quedo más. El micrófono. Entonces, yo les decía, para retomar, veníamos de 1921, 14 años, peronismo del 54, 16 años, dictadura vuelta a los 14 años. Y en el medio de la dictadura cívico-militar, año 1979, un grupo de funcionarios judiciales, fiscales de menores, jueces de menores de la capital federal, del Poder Judicial de la capital, propone al Ministerio de Justicia de la Nación. Soy tan vieja que el ministro, que entonces era Rodríguez Varela, lo tuve de profesor de Derecho Político. Propone una ley especial para adolescentes, un régimen que es lo que hoy conocemos como régimen penal de la minoridad, es decir, crear un sistema especial para adolescentes, año 79. Y miren qué interesante, todo esto está en el libro ese que les mandé, lo descubrí simplemente yendo al archivo. Hay un archivo muy interesante para quien les interese estos temas, hay un archivo que se llama Archivo Intermedio, que está ahí en Capital, en Paseo Colón, en MIR, donde están todas las normas de la dictadura, todo el archivo de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Entonces uno va y dice, yo quiero ver la ley 23.224, y te traen una caja con todos los antecedentes. Y es muy interesante porque en el caso de esta norma, que es la 22.278, quienes proponen esta creación de una norma específica para adolescentes dicen que, estamos hablando, recuerden, del año 79, habiendo terminado ya el momento más duro del terrorismo, en el que estaban involucrados los jóvenes, ya se podría volver a establecer la edad en 16 años. Y una de las cosas que hacen es pedir, entonces la CAL pide antecedentes a todo el país, a los juzgados federales de todo el país, preguntando si había adolescentes involucrados en delitos subversivos. Es muy impresionante porque uno de los que contesta desde Mendoza, el juez Miret, creo que es, que hoy está preso por delitos de lesa humanidad. Y el fiscal Otilio Romano, porque ellos preguntan a las fiscalías, y contesta Romano. Y Romano, que también está preso por delitos de lesa humanidad en Mendoza, contesta que hay una detenida, que es Luis Feinhold,
que en realidad se me pone la piel de gallina acá, me contesto porque dice, hay una sola detenida por delitos subversivos, Luz Feinfeld, de 17 años, y Luz el caso de Luz Feinfeld es que sustentó la acusación a Romano y a Miguel porque ella estaba secuestrada. Estaba secuestrada, fue violada en condiciones de cautiverio y su caso construyó la acusación, uno de los casos, pero el principal, la acusación contra estas autoridades judiciales que en ese momento contestan que hay una detenida por delito. El número total era muy bajo en todo el país, de menores de 18 años, y podemos presuponer también que algún otro, este caso sabemos que es falso, los otros no lo sabemos, habría que poderse investigar, pero igual era muy bajo. Y entonces esto le da más elementos a quienes proponen esta modificación de decir, bueno, ya está, ya podemos volver a los 16 años. Es muy interesante porque ese proyecto va pasando por distintas áreas del Ministerio de Justicia, llega a Presidencia de la Nación, Videla, el subsecretario de Justicia era, recuerden este nombre porque lo voy a mencionar, Roberto Durrieu, escribe, y el ministro de Justicia era Alberto Rodríguez Varela. Vuelve y dice, está todo bien, pero la edad 14. O sea, el presidente Videla dice, yo no creo que Videla estuviera mirando eso, pero digamos, los funcionarios de Presidencia y del Ministerio de Justicia rechazan la idea de elevar la edad de punibilidad de 16 años, sino que la mantienen en 14 años. Y así se sanciona. Se terminan firmando, y firma Videla y Rodríguez Varela, este régimen penal de la minoridad en agosto de 1980, que es el que tenemos hoy vigente. Así que cuando Marcelo o cualquier otro juez o un tribunal oral de menores tiene que aplicar una condena por un delito cometido entre los 16 y los 18 años no cumplidos, tiene que aplicar la 2238. Una norma que lleva la firma de Fidel. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Videla y Varela, ¿qué establecen? Esta norma que es la del régimen penal de la minoridad, se llama, es la ley 22.278. No fue modificada, digamos. Ahora voy a eso, sí, ahora vamos a llegar ahí. Pero digo, hasta acá estamos bien. Después vamos a explicar algunas de las cosas que dice esta norma. Claudia, cuando decís leyes ómnibus, no o sea que Yo dije leyes ómnibus. leyes o pesos. ¿Ómnibus? Sí, de acuerdo para la Sí, ley. las leyes. Hace referencia a Perdón, está bien, ahí sí, a la de 54, sí, perdón, sí, está bien, a la ley de... Es una ley que incluye muchos aspectos, tanto civiles como penales. Cuando dije la ley de protección de la infancia, la de Perón, la del año 54, se la llama ley ómnibus porque abarca muchas temáticas. No era una ley solo penal, sino que era una ley que incluía cuestiones penales, civiles. Los primeros 13 artículos eran penales y el resto tenía que ver con toda la protección de la infancia. Es una ley muy interesante para verla porque uno podría decir, es uno de los antecedentes de la actual ley de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes 26061. Yo que tengo un corazoncito también un poquito peronista, me gusta decir también que mucho antes de que se sancionara la Convención sobre los Derechos del Niño, estoy haciendo un paréntesis, otro paréntesis, ¿no? Muchos paréntesis, sépanlo. La Convención, si a mí me preguntaran, bueno, ¿cuál es la esencia de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cuál es el principio básico? A mí me parece que el principio básico es: los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus de derechos por su condición de niños. Esencialmente es eso, ¿no? Todos los derechos que tenemos los adultos, más un plus de derechos. Y ese plus de derechos tiene que ver con su condición de niños y niñas. Bueno, eso es, los únicos privilegiados son los niños. Dicho 40 años antes, ¿no? Digamos, el principio de los únicos privilegiados son los niños es traducido en un largo tratado, lo que
la esencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ¿está bien? Entonces eso es una ley ómnibus, una ley que incluye muchas cuestiones de distinta índole, penal, civil, etc. Entonces, estamos en dictadura, año 80, se sanciona esta norma, la 2238, edad de punibilidad 14 años. Una cosa interesante de esta ley es que utiliza correctamente el término punibilidad, ¿no? Dice, son no punibles los menores de 14 años de edad, ¿no? Y después ya empiezan a ser punibles. Después vamos a ver otras cosas que dice esta ley, pero me interesa hacer primero este recorrido de las edades. ¿Esto se queda así hasta cuándo? Hasta mayo del 83. Como ustedes recordarán, 30 de octubre del 83, elecciones nacionales, primeras elecciones post-dictadura. Pero nosotros no llegamos a esas elecciones nacionales habiendo tomado la Casa de Gobierno en una revolución popular, sino que llegamos después de la derrota de Malvinas y en un proceso de negociaciones entre lo que en ese momento llamaba la multipartidaria. Ustedes dirán, ¿por qué todo este cuento político? Porque me parece muy importante entender los momentos políticos en los que se sancionan las normas. Entonces, multipartidaria, reunión de los partidos políticos tradicionales, que acuerda la entrega tranquila del gobierno. De hecho, las elecciones se negociaron con la última junta, Miñones, ¿no? El último presidente de la última junta militar. Con él, digamos, se negoció, en un sentido, no digo en sentido negativo, negociar, sino acordar la entrega del mando, ¿no? Alfonsín recibió los atributos de poder presidenciales de parte de él. Y hubo que acordar todo ese proceso previo, que imaginen lo complejo que habrá sido, digamos, pasar de una dictadura a un gobierno democrático. En ese contexto, en mayo de 1983, se produce una modificación a la 2228. ¿Cuál es esa modificación? Se eleva la edad de punibilidad a los 16 años. Y no hay ningún elemento, vieron que yo les dije que me fui a investigar, a ver el expediente, no hay ninguna explicación de por qué. Mi hipótesis es que es en el marco de esas negociaciones previas a la asunción del nuevo gobierno o a las elecciones, de ir readecuando las normas que tenían elementos más gravosos o más persecutorios, de ir adecuándolas para que no fuera necesario después con el nuevo parlamento revisar todo. Entonces, esa es una hipótesis mía, sería interesante, no sé, en algún momento por ahí buscar más elementos. ¿Se entiende a lo que voy, no? En el expediente ese que les estoy contando no hay ninguna explicación de por qué en mayo del 83 se hace una modificación a la 2238 y se dice a partir de ahora la edad de punibilidad sube de nuevo a los 16 años. No la hay. Mi hipótesis es que es parte de esa readecuación para la vuelta a la democracia y que en este punto se dijo, bueno, volvamos a poner... ¿Cuál fue el último momento democrático en que se fijó la edad de punibilidad? Y volvamos al 54, que era la última norma democrática, votada por un parlamento democrático, que había establecido la edad de 16. Entonces, en mayo del 83 la edad vuelve a 16 años. Eso es lo que tenemos hoy vigente. La norma del 80 con la modificación de la edad del 83. ¿Está bien? ¿Está ahí? Sí. Bueno, con esa, ¿qué problemas tiene esa, cuáles son las características de ese régimen penal de la minoría que está hoy vigente? Establece la edad de punibilidad de 16 años, por debajo de los 16 años, y estamos hablando de una norma de plena dictadura, con el patronato, la lógica del patronato absolutamente vigente. ¿Qué pasa con los no punibles? Con la vigencia del patronato. Lo mismo que les dije que pasaba en el 921, es decir, quedan a disposición tutelar, se llama la disposición tutelar, es decir, a disposición, ¿no? Objetos a disposición del juez que los coloca en casas de orfanatos o espacios de contención o como se llamen, sin la posibilidad prácticamente de que puedan ejercer su derecho.
ahí hay una ruptura sobre esa franja etaria y sobre, en particular sobre los no punibles, hay un momento en la historia democrática reciente que produce una enorme modificación, que es la sanción de la Ley de Protección Integral del año 2005, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 26061. Y su correlato, o su ley, digamos, bastante parecida en la provincia de Buenos Aires, que siempre me hace la 13298, siempre me hago lío con la 13298, ¿sí? De la provincia. Que son, digamos, las leyes que se proponen hacer una especie de bajada a tierra, a territorio, a la realidad cotidiana de la convención, ¿no? Y establecer lo que sería el abordaje, comillas, civil, no penal, de la problemática de los adolescentes, de la protección de los derechos de los niños y los adolescentes. Y acá también me parece interesante mostrar el momento histórico. Piensen, esa ley se sancionó en el 2005, ¿no? Entonces veníamos de la crisis de 2001. Los 4 o 5 presidentes en fines de 2001. 2001, sí, 2001. La gestión Duhalde, la crisis de Puente Porredón, la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, y estamos en 2003 y estamos en 2004, y ahí hay un acuerdo político en el ámbito parlamentario. En ese momento Chiche Duhalde era la presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, y hay un acuerdo entre los diversos sectores políticos del Parlamento en el que se resuelve, bueno, resolvamos primero la pata civil de la cuestión de la infancia, resolvamos la derogación del patronato, sancionemos una norma que aborde la cuestión de la protección de los derechos de niños y adolescentes, y después tomemos el tema penal. Terminamos con esta parte y después abordamos lo penal. Terminamos con esta parte y luego como resultado la 26061, que es de septiembre de 2005, ¿sí? Una ley buena, ¿no? En términos de su contenido. Yo entiendo que la mayoría de ustedes la trabajan o la conocen, pero centralmente lo que me parece más importante, obviamente, de esa ley es la idea de la vulneración de derechos, que la vulneración de derechos de un niño y un adolescente nunca puede resolverse mediante la privación de libertad, ¿no? El artículo no me acuerdo si es 26, no me acuerdo cuál, pero no importa, está. No puede ser la restitución de derechos de un niño y un adolescente la privación de su libertad, que es uno de sus derechos fundamentales. Y que las medidas de protección de derechos deben pensarse obviamente en función del interés superior, que es otra de las cuestiones centrales en la Convención sobre Derechos del Niño, en el abordaje de la infancia, y que obviamente también ese interés superior no puede ser la violación de un derecho fundamental como es la libertad de un niño, de una niña o de una adolescente. Ahora, el problema fue que esta decisión de dejarlo penal para después no se resolvió en un después inmediato, y de hecho todavía no se pudo resolver. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el problema? Acá, para agradable, y me gusta pelear con una posición que hay sobre este tema que encabeza, voy a nombrar, si vamos a discutir, vamos a poner los nombres. Hay una corriente, pero sobre todo hay una persona, dos personas, una fundación, que es la Fundación Sur, y su líder, Emilio García Méndez y Laura Musa, que encabezan una corriente. Me parece importante discutir con sus ideas, no es una discusión personal, obviamente, que un poco digamos, su idea central, y por eso yo, si recuerdan, cuando empecé dije, es una ampliación de derechos, bajar, ¿se acuerdan que dije, dijimoslo ahí? Es una ampliación de derechos, bajar la edad. Porque el argumento central de la Fundación Sur, de Emilio García Méndez, y de muchos de los proyectos que nos han ido fatigando en la discusión durante estos años, es que bajar la edad de punibilidad a 14 años
es un modo de garantizar derechos. Esta idea me parece muy importante discutirla. Discutirla quiere decir que si alguno de ustedes está de acuerdo con eso, discutamos y opongamos argumentos. Entonces, vamos a ir a discutir eso. Primero, me gustaría, este material es otra de las cosas que le mandé, pero para recordar un poco, lo voy a leer, de qué población estamos hablando. Si cuando hablamos de adolescentes, infractores de la ley penal, que es la manera en que yo prefiero llamarlos, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿No? ¿Ustedes imaginan un número? ¿Alguien se le puede decir, bueno, a ver cuánta gente les parece que estamos hablando? ¿Alguien que se anima a tirar un número? Más de 2 millones. ¿Quién dijo? Perdón. Más de 2 millones. No, pero no importa. Díganlo, o sea, la pregunta es justamente para eso, para ¿de cuánta gente estamos hablando? O sea, la pregunta tiene que ver con si decimos adolescentes infractores de la ley penal, ¿de cuánta gente estamos hablando? Perdón, pero se quedan los Un 3%. ¿3% de qué? de adolescentes. Del número de adolescentes totales. Bueno. ¿Cuánto? Que sería, si tanto somos 44 millones, el 10% sería 400.000 personas. El 1%. Por eso, el 10% de 44 millones es 4.400.000. El 1% es 440.000, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Ese número? Sí, entre 14. Te da mucho, ¿no? Te pareció mucho. Tendría que ser de la población de adolescentes. Pero de la población. edad. Del total de adolescentes. Bueno, por algo por ahí va. Miren, en la última investigación que por lo menos yo tengo es del 2015, es una investigación entre UNICEF y la CENAF. La CENAF es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y había un total de 3.908 infractores y presuntos infractores de la ley penal. O sea, ¿por qué esa distinción? Condenados y presuntos, acusados, no, ni siquiera sabemos, ¿no? No, cuando esas definiciones nos costaron muchas horas de discusión y finalmente nos pareció que era lo más adecuado. Infractores de la ley penal y presuntos infractores de la ley penal, lo que llamamos en los adultos procesados. Es un total, vos dijiste el 3% de la población, es el 0.14% del total de la población de 14 a 17. Acá, por alguna razón con la que yo no estoy de acuerdo, pero UNICEF y CENAF cuando hicieron esta investigación establecieron entre 14 y 17, como si la edad de punibilidad fuera de 14 a 17, y no lo es, o sea que es menos todavía el porcentaje que, ¿se entiende? O sea, no son los punibles, es más bajo que los punibles. ¿Se entiende por qué lo hicieron? Ahora lo voy a explicar. De ese número, el 89.5% son punibles, es decir, tienen entre 16 y 17 años. No lo copien porque está entre lo que les mandé. Digo, para hagan lo que quieran, pero digo, está. El 10.5% tiene menos de 16 años. 412 no punibles en todo el país. Es decir, estamos hablando de 400 pibes y pibas que no deberían estar, a mi juicio, dentro del sistema penal porque son no punibles, pero son 400 pibes, nada más, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de bajar las pibes y pibas, pero la inmensa mayoría, como vamos a ver, son pibes, son varones, el modo del sistema penal o la vulneración de derechos llega a las niñas es distinto de los niños. A los niños les llega el sistema penal puro y duro, ¿no? La cárcel. A las niñas les llega de otra. Les llega también, pero un número absolutamente inferior. Esa es la composición también, si quieren, patriarcal del sistema penal. ¿Puedo decir una pregunta? Sí, cómo no. Porque una de las cosas que se discute con un pedagogista de que se promueve de los sectores más tradicionales plantean que justamente es necesario bajar porque este número es muy bajo. Si tuviéramos, plantean, ¿no? Si se bajara más la edad, estarían todos presos. Porque además los pibes. ¿Cómo a ver si bajara la edad? Si se bajara la edad, Sí. si llevar adelante una ley más contundente, los pibes no entrarían por una cosa, saldrían por la otra. Ah, bueno, como el argumento de derecha, digamos. Ahora vamos a ir a ver después, en la segunda parte, como todos los argumentos. Porque esto que vos planteas como un número bajo, que es cierto, es bajo, también ese número bajo puede ser discutido en términos de derechas
planteando la necesidad Entiendo de ser- perfectamente. de ser más exigentes con la ley, ¿sí? Porque entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota con relación a esto. El otro día, el martes, andaba por tribunales. Entonces, la plaza que está enfrente, la plaza Lavalle, que está enfrente de tribunales en Capital Federal, yo iba caminando, y veo 6 policías. En un momento es como, ¿vieron cuando las fieras, cuando ve uno en Animal Planet, que a un guepardo ve un ciervo allá y dicen ¡zum! Bueno, vieron 2 niños, 2 adolescentes. Fueron así como en tropel, y yo justo me senté para ver lo que pasaba. Entonces se acercaron a uno de ellos y literalmente le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron lo que tenía. Venían caminando los chicos, no había habido ninguna situación. Le tiraron ahí arriba del banco lo que tenían, no tenía nada, se lo volvieron a dar y un policía le dijo: desaparecí de acá que a vos te quedan 6 meses, Estaba diciendo, y después le expliqué, o sea, yo escuché eso y escuché inmediatamente lo que pensé es, me está amenazando de muerte. No, le estaba diciendo que le faltaban 6 meses para ser punible. Porque después le empezó a explicar a sus compañeros, se ve que había recibido una capacitación reciente, porque le explicaba, ¿no? Porque la ley, ¿no? Y a los 16 ahora ningún juez se los quiere quedar, y los largan enseguida, y es un poco esto, ¿no? Digamos, a los 16 ya saben que los pueden agarrar. Pero vamos a ir a esos argumentos después. Y es uno de los centrales de la... Sí, absolutamente, y es la idea, absolutamente, sí. También hay un debate muy fuerte del lado de la sociedad civil que sostiene que, por ejemplo, como que se argumenta el sí a la baja, digamos, cuando hay delitos, por ejemplo, cuando los chicos menores de 6 años, digamos, salen, por ejemplo, a generar un delito y matan a una persona. ¿Sí? Entonces muchas personas se agarran de eso para decir, bueno, pero si a vos te matan un familiar, ¿qué vas a hacer? ¿No? Como que el argumento a nivel de la sociedad civil está dado en esa línea. Absolutamente. La idea es, en la segunda parte, trabajar eso, digamos, todos los argumentos a favor, en contra, los de derecha, los pseudo-garantistas, con mucho detalle. Pero simplemente esto, para ver de qué población estamos hablando, ¿no? Dijimos entonces, 3.908, 2015, eso no varió mucho, estamos hablando de hace 4 años, no ha variado. Es un número casi constante. Por supuesto, la mayor, el 94.2 son varones, 5.8 mujeres. Si en ese número se incluye a los que ya cumplieron 18 años, hoy lo hablábamos un poquito más temprano con Marcelo, el número asciende a 7.100. ¿Por qué? Porque claro, hay muchos adolescentes que obviamente cometen sus delitos a los 16 y 17. Entonces, si vos vas a mirar la foto de cuando tienen 16 y 17, ves una parte. Pero si vos vas a mirar a los que están cumpliendo una condena, que ya tienen 18 y 19 años, pero como la condena es de varios años, no la van a cumplir siendo ya mayores, ¿entienden? Entonces, si incluimos en el número a los que ya tienen 18, a los que ya cumplieron 18, el número asciende, es decir, cometieron sus delitos siendo menores, pero lo siguen cumpliendo ya teniendo 18, el número asciende a 7.178. ¿Se entiende eso? Bueno, la inmensa mayoría varones, y hay 3 tipos de dispositivos centrales. Algo que se llama supervisión en territorio, que es el dispositivo más importante, porque es sin privación de libertad, ¿no? Digamos, muchos de ustedes probablemente trabajen en alguno de esos dispositivos o los conozcan, son trabajar con esos adolescentes sometidos a proceso penal en el territorio, ¿no? En su propio territorio, con su comunidad, con su familia extensa, con las organizaciones sociales, etc. En supervisión, en programa de supervisión de territorio, de ese número total, el 79.4%. O sea, casi el 80%. En establecimientos de restricción de libertad, un 2.4%, y en establecimientos de privación de libertad pura y dura, el 18%. Unos 871 adolescentes. Repito, 871 adolescentes. Podríamos trabajar, ¿no? Nos repartimos uno por uno. Uno podría pensarlo así, ¿no? En términos de número,
podría ser un trabajo casi, no casi, uno por uno con mucho, bueno. Entonces estamos hablando de esa cantidad de personas, ¿no? Cuando estamos planteando modificar toda una normativa. Ahora, me parece importante en este contexto, antes de terminar esta primera parte, ver algunos hitos que sucedieron con la aplicación de esta ley, la 2278. Yo les decía recién, uno de los problemas que tenía esta ley era lo que se hacía con los documentos, pero eso ya está, o debería estar resuelto con la ley de protección integral y las leyes de protección local. ¿Está bien? El abordaje a través de las áreas de protección de derechos con los no punibles, los menores de 16 años. ¿Qué pasa con los que sí son punibles? La ley 2278 establece 3 posibilidades. Una vez que está comprobada la responsabilidad del adolescente en un hecho delictivo, en un delito, infracción de una ley. Primero dice, tiene que ser sometido a un año de tratamiento tutelar. ¿Qué significa eso? Bueno, que termine los estudios. Eso puede ser con privación de libertad o sin privación de libertad. ¿Sí? Ese tratamiento tutelar, ¿no? Puede ser que culmine sus estudios, que aprenda un oficio, que haga un tratamiento psicológico, no sé, Marcelo, si querés ayudarme, que haga un tratamiento para adicciones, o sea, normas que los jueces le indican a ese adolescente para ver cómo anda el tratamiento, cómo lleva adelante ese proceso en el sistema, antes de someterlo a juicio. No, le fijan, digamos, puede tener que ir al juzgado cada tanto tiempo, piden informes a la escuela, está estudiando, haciendo un oficio en el centro de formación profesional, al hospital, todo esto, para todo esto, puede falta dinero, recursos, ¿no? Porque si todo eso la fuerza dice, este chico lo que necesita todavía es un problema de base, que sus adicciones, y necesito que le hagan un buen tratamiento, bueno, ¿dónde lo hacen? Tiene que tener, bueno, acá hay un tema que es la plata, ¿no? Los recursos, o una escuela que lo reciba, ¿no? Un pibe que tiene un proceso penal, que el juez dice, o la jueza dice, no quiero que quiero que se reciba como corresponde. Bueno, es una escuela que lo reciba, ¿no? Que le dé un espacio. Pasa ese año de tratamiento tutelar, se puede prorrogar, un año más, llega a juicio. Y ahí, esta ley tiene una cuestión que a mí me parece muy interesante, que no importa el delito que haya cometido, aún en casos de delitos graves, por ejemplo un homicidio, se lo puede absolver. La ley dice, resulta el tratamiento tutelar, o sea, los jueces verán, cometió un delito grave, sí, mató, sí, pero en este año o en este año y medio, este pibe recompuso su cabeza, se decidió a estudiar, se encontró, a veces pasa mucho, un profe de educación física que lo puso a preparar pibitos a jugar fútbol y encontró el centro de su vida y está incorporado a una actividad social, se afilió a no sé qué, milita en un merendero, trabaja para eso, lo que fuera. ¿Tiene sentido imponerle una pena? No tiene sentido. Porque hay algo que tiene que ver con, supuestamente, con la. No vamos a discutir ahora el sentido de las leyes, de las penas, pero en el ámbito de los adolescentes se supone, nosotros podemos discutir mucho, que la función de la pena es que ese adolescente se desarrolle, ¿no? Todavía como chico y tiene posibilidades de desarrollarse y de crecer y de armar un proyecto de vida por fuera del delito y de la transgresión. Si nos damos cuenta que eso está sucediendo, pierde sentido la aplicación de la pena. Es pura venganza, puro castigo. Entonces pueden absolverlo, no importa el delito que haya cometido. ¿Está bien ahí? Una opción es absolverlo. Después dice la ley, si deciden aplicarle, y acá yo
notaría, pero les pido que. ¿Se puede mover? Ahí. Sí, no. Perdón, pero que es como para. No, bueno. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta por acá? Ahí Darío fue a pedir. Dale, gracias. Bueno, entonces, después lo paso acá, pero entonces vamos por la 22, 78, está claro hasta ahora. Sí, ¿ves? ¿Sí? Al agua. ¿Darío tenés? Ahí está de más. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. Dale. En relación a la absolución de pena y la posibilidad que plantea Claudia y la ley 2278, yo recuerdo que en el primer juicio oral, todo el homicidio agravado, que había participado una joven, que había simulado un robo en su casa, el cual terminó muerto, su padre se murió. Las dos personas mayores de edad fueron condenadas a prisión perpetua. Ella llega al juicio después de 4 años de tratamiento tutelar. Ella llega al juicio después de 4 años de tratamiento tutelar, en donde había, no bueno como te pedí, estaba terminando un curso secundario en un proyecto universitario, estaba trabajando en una biblioteca popular, había rehecho su vida, había armado una familia con una chica, y en el primer juicio oral mi voto fue por la no aplicación de pena. No estaba justificada la necesidad. El fiscal había pedido 25 años por la gravedad. Lamentablemente, mis compañeros del tribunal no compartieron mi voto. Ella fue condenada no conocía a 13 y después la Cámara bajó a 10, pero hoy todavía se está discutiendo, desde 2008 se está discutiendo esa pena en la Corte Federal. Sí, y obviamente cuando vuelva va a haber que rediscutir la necesidad de aplicación. No sé cómo lo vamos a discutir porque no tiene el más mínimo sentido encerrarla para lograr lo que ella ya había logrado. Claro. No tiene sentido. Más allá de la gravedad, que era un delito de suma gravedad. Gravísimo, claro. Bueno, es un ejemplo así, excelente, ¿no? Porque es muy grave, gravísimo, de lo más grave que uno puede imaginar, pero decir, bueno, o sea, está en otro momento de su vida total, o sea, todo lo que se supone que es el objetivo de la pena está cumplido, que es la reinserción, pero por eso ahí hay como una discusión de fondo, porque esto que estamos diciendo como objetivo de la pena, y función también de la pena, para una parte importante de la sociedad es el mero castigo, ¿no? Entonces, ese hecho tan terrible, para una parte importante de la sociedad, seguramente para los otros jueces que opinaron contrario, había que castigar ese hecho. Y es una, o sea, pueden pensarlo mucho ustedes también, porque si dos jueces especializados en la temática entendieron que había que ponerle una pena altísima, obviamente eso tiene sustento. Nosotros pensamos otra cosa, pero se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces, el núcleo, no es con estas palabras exactas, no importa, el núcleo central, para mí, gracias. El núcleo central de esta cuestión, no te vamos a gastar, que es carísimo, gracias. Son estas tres opciones. La de absolver se entendió, ¿no? Es decir, no importa la gravedad del delito, ¿no? El ejemplo exacto que acaba de compartir Marcelo.
las otras, y yo fíjense que remarqué acá podrán. Recuerden que esta ley es del año 80. No estaba todavía la Convención sobre los Derechos del Niño, no estaba en nuestro ordenamiento jurídico, no estaba sancionada. ¿Sí? Estamos hablando del año 80. Esta ley dice, podrá absolver. Si decide aplicar pena, dice, a los jueces podrán aplicar la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate. Eso quiere decir una pena menor, ¿está bien? La tentativa es cuando uno justamente está intentando cometer un delito y por alguna situación ajena a su decisión no lo puede cometer. ¿Sí? Quiero robar, voy en moto, le quiero robar el bolso a alguien y justo me caigo, me cae la moto, no puedo. Pero yo quise robar. Entonces tengo una pena, pero es menor a que si lo hubiera cometido. ¿Está bien? Entonces le dice, bueno, pueden aplicar la pena prevista para la tentativa, es decir, una pena menor, ¿sí? O la misma pena que a un adulto. Le da esas tres opciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Tiene la disposición del juez. Los jueces que condenan en el juicio. Llegamos a juicio y los jueces dicen absolver porque el tratamiento tutelar, aplicar la misma pena, la pena prevista por la tentativa, porque es un menor de edad, porque entonces hay que tener en consideración que es menor, que no tiene la misma pena, que es un poco en este caso, no decían perpetua como los adultos, decían una pena menor, que terminaron aplicando 13 años. O la misma pena que un adulto. Y acá, ojo, porque acá nos vamos a encontrar con uno de los problemas más graves que sucedieron en la República Argentina en los últimos años, en la historia reciente, y que nos valió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó a partir del año 99 en nuestro país con esta ley vigente? Que jueces de menores, tribunales orales de menores de la capital federal y de Mendoza, de otras provincias también, pero centralmente de Mendoza y de la capital federal dijeron: ¿le podemos aplicar la misma pena que a un adulto? Bueno, entonces, a estos asesinos, adolescentes de 16 y 17 años que cometieron delitos muy graves, les vamos a aplicar pena perpetua. Entonces, en la Argentina, ¿no?, adolescentes que cometieron homicidios calificados a los 16 y 17 años, entre los años 99 y 2003 les aplicaron unas 14 condenas de prisión perpetua. Prisión perpetua que en ese momento histórico significaban los hechos máximo de 25 años. Pero eran perpetuos, era lo perpetuo que teníamos en nuestro Código Penal en ese momento. Ahora bien, en este momento, cuando esos jueces aplicaron, ¿qué quiere decir materialmente una pena de prisión perpetua? Que estos adolescentes que habían ingresado a la cárcel con 16 y 17 años tenían que esperar por lo menos 15 años para tener salidas transitorias. En ese momento, y aclaro todo el tiempo en ese momento porque hoy no tendrían salidas transitorias directamente, y 20 años para tener libertad condicional. ¿Sí? Eso significaba tener una pena de prisión perpetua. O sea que podrían tener libertad condicional a los 36 y 37 años. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estos casos fueron denunciados? Yo creo que también se los mandé en el mail. Hay un libro que yo escribí que se llama La vida como castigo, donde cuento todos esos casos. ¿Por qué? No, está agotadísimo, pero yo lo mando por PDF. Lo reparto por PDF a quien me lo pide. Está agotado. ¿Cómo? Porque viola el derecho de encierro. No, encerrar se puede, o sea, aplicar una pena se podía. El tema era que en ese momento ya estaba vigente con jerarquía constitucional desde 1994 la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la Convención dice, este razonamiento que yo les voy a hacer ahora, los jueces no lo hicieron. Y yo lo quiero decir sin ninguna falsa modestia. Lo empezamos a hacer en el año, cuando yo conocí estos casos, porque trabajaba en la Procuración Penitenciaria en 2002.
y empezamos a hacer este razonamiento inmediatamente cuando 2002, 2003, Shimol Pinto, que trabajaba en la UNICEF, también denunció estas condenas. Era un tema que prácticamente pasó, o sea, no hubo ningún escándalo porque se aplicaban penas de prisión perpetua. Cuando lo conocimos este caso en la Procuración, lo acercamos a la Defensoría General de la Nación, que ya les había dicho a los adolescentes que no podía intervenir, porque estaba superado, que ya había pasado el plazo para llevar el caso a la Comisión Interamericana. Se le dio una vuelta ahí de tuerca con la notificación personal y no sé, alguna cosa así medio que pudimos encontrar, que pudo encontrar la Defensoría, y se denunciaron estos casos en 2002, exactamente un mes después de denunciarlos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que construimos como argumento? Que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene pocos artículos que tratan sobre las penas aplicadas a adolescentes. 37 es uno de ellos. Inciso aire. Dice, la Convención dice, no se pueden aplicar penas de prisión perpetua. Listo. Perdón, de penas de muerte. Listo, esto no es una pena de muerte. Y después dice, no se pueden aplicar penas de prisión perpetua sin derecho a la excarcelación, sin excarcelación. ¿Qué dijeron los jueces? Porque los jueces, esos que aplicaron las penas de prisión perpetua, conocían la convención, se supone, la habían leído al menos alguna vez en la Biblia. ¿Qué dijeron? Dijeron, bueno, en la Argentina hay libertad condicional, que es más o menos parecido a la excarcelación. Nosotros dijimos, punto 1, la libertad condicional no tiene nada que ver con la excarcelación, porque requiere un plazo de 20 años, que en el derecho penal juvenil es la vida, ¿no? Prácticamente, la vida entera. Pero además, cuando se habla de excarcelación en el ámbito del derecho internacional de adolescentes o de menores, es una medida que tiene que ver con la revisión periódica de la condena. Porque como la idea es esto que recién decíamos acá, de revisar el sentido de aplicar una condena en función de la evolución del joven o del adolescente, podés aplicar una condena de 6 años, pero si a los 6 meses o al año la revisás y el adolescente, como se decía recién, empezó a construir su vida, está estudiando, tiene un hijo afuera, la familia lo va a ver, tiene posibilidad de contención, lo escarcelás. Lo podés escarcelar, porque ¿se entiende la diferencia con la libertad condicional? La libertad condicional tiene un término que son, en las perpetuas, 20 años. No podés hacer una libertad condicional antes. Está tasado, digamos. Entonces, primera cuestión, dijimos, no tiene nada que ver esta con libertad condicional con la escarcelación. Y lo segundo, y este para mí es el argumento central, que dijimos fue lo siguiente. La Convención, lo otro que dice es, la pena de prisión se aplicará como último recurso y por el plazo más breve que proceda. Entonces, nosotros dijimos, a ver, si la ley vigente me dice a los jueces que pueden aplicar la pena prevista para la tentativa o la misma pena que un adulto, y la Convención, que tiene jerarquía constitucional, está diciendo, o sea, una jerarquía superior a esta ley de la dictadura, está diciendo la pena de prisión se aplicará por el plazo más breve que proceda. ¿Cuál es el plazo más breve que procede? El plazo previsto para la tentativa. Eso no lo hicieron los jueces. Eso no es, o sea, por eso marqué este podrá. Este podrá pierde ante la Convención. ¿Se entiende por qué estoy diciendo esto? ¿Seguro todo el mundo? Me interesa porque ya no es que podrán elegir entre uno y otro. La Convención está diciendo que tiene una jerarquía superior, está diciendo si entre lo que tenés para poner pena, tenés que elegir la más breve. Y la más breve, sin duda, era la alternativa. Los jueces no hicieron eso, el caso llegó a la Comisión Interamericana con los tiempos largos de la Comisión. Finalmente, la Corte Interamericana, que es la que resuelve, en mayo de 2013, mira, hace exactamente 10 años, condenó al Estado argentino por aplicar penas de prisión perpetua.
Y una de las cosas que le dijo al Estado es que tenía que sancionar un régimen penal juvenil acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. La Argentina tiene, en un lapso de 10 años, 2003 y 2013, 2 condenas vinculadas a estos temas, que ustedes la pueden buscar en el sitio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Bulacio y Mendoza. Bulacio era un joven de 17 años que fue detenido en un recital de los Redonditos de Ricota en el año 91, y la resolución fue en 2003, y en ese caso a la Argentina se la sancionó porque permitía detenciones ilegales en base a una norma que era un memorándum del jefe de seguridad de la Policía Federal. Es decir, la detención de Bulacio la justificó el Estado argentino en base a un memorándum del jefe de seguridad de la Policía Federal de los años 50 que habilitaba a detener menores de edad por disturbios en la vía pública. Bulacio, para quienes no conozcan, fue detenido, llegó a una comisaría, golpeado y entregado muerto a su familia, porque esa detención ni siquiera se había notificado ni a un juez ni a su familia. Pasó de la comisaría al hospital y a la casa de la Torre. Y Mendoza es el apellido de César Mendoza, uno de los adolescentes condenados a prisión perpetua. Por eso los casos llevan los nombres de las víctimas. Y esto quiero decirlo porque nos costó mucho, durante todos los años, convencer a funcionarios públicos, legisladores y legisladoras, militantes de algunas organizaciones de derechos humanos, que entendieran que esto era una violación de derechos humanos. Porque claro, los adolescentes habían cometido delitos muy graves, habían cometido homicidios en ocasión de robo, todos ellos. Nosotros no decíamos que eran inocentes, nosotros decíamos que la pena que se les había impuesto era ilegal, no que eran inocentes. Pero este es uno de los casos en los que a una parte de clase política, incluso de compañeros, compañeras, gente con la que uno comparte muchas cosas, les resulta difícil justamente enfrentarse a los medios de comunicación, ¿no? El señalamiento público, están pidiendo la libertad de asesinos, ¿no? Cada vez que aparecía la posibilidad de conseguir una conmutación de pena o que una de las cosas de soluciones, porque lo que quiero decir, ya con esto termino y... ¿no? Me repasé, bueno. No, estoy perfecta. Cuando un caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se denuncia una violación de derechos humanos, lo que se está diciendo es que se está violando alguno de los instrumentos internacionales o la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquiera de los tratados que están vigentes en la región y en los países que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y era muy difícil explicar que esto es una violación de derechos humanos. Era muy difícil para muchos y muchas ver que estos chicos que habían cometido homicidios graves eran víctimas de una violación de derechos humanos. Lamentablemente y era habitualmente cuando se hacen denuncias al sistema interamericano es por violaciones de derechos humanos que ya sucedieron o donde la víctima está muerta, como el caso de Walter, Bulacio. Pero estos chicos estaban estaban siendo víctimas de una violación que estaba sucediendo, ¿se entienden? O sea, estaban presos. Y mientras estaban presos, uno de ellos apareció colgado, Ricardo Videla, en Mendoza, a los 21 años. Otros fueron sometidos a torturas, que acaban de ser sometidas a juicio hace muy poquito, Lucas Mendoza y Claudio Núñez. Es decir, la violación de sus derechos se estaba dando mientras las burocracias decidían si este era un tema que merecía su atención o no, y la Corte se tomó, fíjense, 11 años, o sea, esos 11 años ellos estaban presos. O sea, salieron finalmente después de pasar casi 15 años. Y una vez que salieron, uno de ellos también se suicidó. O sea, de ese colectivo de adolescentes que fueron sometidos a esas condenas, 2 están muertos y uno no va a salir nunca porque
muerto porque en la cárcel, en defensa de su vida, se enfrentó con otro preso, le mató. Entonces, en una perversión del sistema, le conmutaron la de Mendoza, le conmutaron la pena a 15 años para tener una perpetua como adulto. O sea, era adulto. Un adulto que está en situación de encierro desde que tiene 14 años, que ha ido pasando. Bueno, hasta acá está, o sea, con esta ley, ahora sí cierro, lo que quiero decir es que con esta ley, que tiene muchos problemas, se podrían haber evitado, si los jueces lo hubieran aplicado como corresponde, estas malas soluciones. ¿Se entiende? O sea, y digo esto porque el argumento garantista de García Méndez y compañía es: con esta ley de Videla se aplicaron penas de prisión perpetua. Lo que quiero decir es, aún con esta ley que tiene problemas, que es de Videla, etc., estas prisiones perpetuas no deberían haberse aplicado. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, tenían las herramientas, simplemente aplicando la convención, conjuntamente con la ley, de no imponer penas de prisión perpetua, y las aplicaron. ¿Sí? Esta ley en el presente trae otros problemas, que son que ya no aplican penas de prisión perpetua, pero aplican penas de 27, 30 años. Tengo un caso ahora en el que estoy interviniendo como defensora con Gabriel Lerner, de un joven por un delito cometido a los 17 años, condenado a 34 años. Entonces, es muy impresionante porque las resoluciones los jueces ponen no se le puede aplicar pena de prisión perpetua luego del fallo Maldonado. Maldonado es un fallo para este tema que pueden buscar en internet, es un fallo de la Corte Argentina. Mientras esto estaba pasando, o sea, se dan cuenta, ¿no? El caso se presentó en la Convención Interamericana en 2002, se resolvió en 2013. En todo ese lapso hubo intentos de presentar proyectos de ley, de poner un tope a las penas que se podían aplicar a adolescentes, conmutación de penas, etc. Y en el medio hubo un caso en el que el tribunal de primera instancia había aplicado 15 años de cárcel, la Cámara de Casación lo eleva a una prisión perpetua y el caso llega a la Corte. La Corte, en Maldonado, no dice que son inconstitucionales las penas de prisión perpetua a adolescentes, pero establece una serie de requisitos que tienen que cumplir los jueces antes de imponer una pena de prisión perpetua. Y uno de los requisitos es, expliquen, lo digo caseramente, tienen que explicar por qué no aplican la tentativa. Es decir, esta es la primera opción que tienen que hacer, ¿por qué no? Entonces, en ese caso la volvió a explicar. Pero los jueces citan Maldonado para imponer 34 años. Como diciendo, bueno, gracias a Maldonado a este tipo no le aplicó 50, ¿no? Si hubiera cometido el delito a los 20 años, le aplicaría 50 años. Como aplico Maldonado, le meto 34. O sea, 2 vidas, ¿no? El pibe cometió un delito a los 17 y le aplican el doble de su vida de pena. Entonces, como ya no había nada que hacer, vamos por una revisión. Vamos a ver cómo va. Bueno. ¿Estamos ahí? Sí. Hacemos un corte y después seguimos con todos los argumentos con respecto a los proyectos de la ley. Cuando ustedes digan. Sí, pero vuelvan, no se va. Bueno, claro. Con respecto a lo que decía Claudia del material que nos envió, nosotros después se lo vamos a reenviar vía mail, ¿sí? Tenemos todo el contacto de todos a partir de la inscripción previa, así que se lo reenviamos en estos días. Tenemos el pequeño buffet que estamos tratando de llevar adelante, así que les recuerdo lo de la rifa, así que seguir colaborando. Y nada, retomamos 1:15, 1:30. No está pensando en la consecuencia, ¿entiendes lo que voy, no? Digamos, el momento en que un feminicidio sucede, el momento en que se secuestra a una persona para obtener dinero, la persona se está escapando y alguien la mata, no se está pensando en cuántos años de condena pueden tocarme. Se está pensando yo de esto voy a zafar, voy a escapar. Entonces, ese momento
momento del 2004, ¿se acuerdan que yo les dije que el subsecretario de Justicia de Videla era Roberto Durriel? Lo nombré por ahí, que se escribe Durriel. Bueno, quien escribió el petitorio Bloomberg era Roberto Durriel. Es decir, en el 2004, nuestro Parlamento Democrático, con muchos legisladores y legisladoras que queremos y respetamos mucho, votaron a mano alzada y prácticamente sin discusión un petitorio firmado, elaborado por el subsecretario de Justicia de Videla. Nuestro Código Penal está atravesado por la lógica de las dictaduras genocidas en este momento histórico. ¿No? ¿Entienden? Bloomberg hizo un petitorio de 10 medidas que incluían, por ejemplo, aumentar la pena de prisión hasta los 50 años, imputar con penas de prisión no excarcelables a quien tuviera armas, que fuera encontrado con armas en la calle, sumar todas las condenas por delitos hasta llegar también a los 50 años, digamos, algunas medidas puramente manoduristas, punitivistas, bueno, fueron elaboradas por esta persona que había sido un personaje importante en la dictadura genocida y fueron votadas lamentablemente por nuestros diputados. Hago esta genealogía, este recorrido de estas leyes porque están vigentes también. Digamos, el terrorismo de Estado cuando se terminó el 30 de octubre de 1983, ¿no? Persisten tanto en leyes vigentes como en reformas legislativas elaboradas por personajes que tenían tanta importancia durante la dictadura. Entonces, este momento es un momento en el que se reforma el Código Penal a partir de un hecho grave. El otro momento semejante es el 2017, en que a mi juicio se cierra este círculo de reformas regresivas con las reformas a la ley de ejecución penal. Muchas de ustedes y muchos de ustedes probablemente trabajen o vayan a trabajar en cárceles con personas privadas de libertad, bastante deliberados. Bueno, este proceso de manodurismo y de políticas jurídicas regresivas que empezó con Bloomberg se concretó en 2017 con una reforma a la ley de ejecución penal, que es la 24660, la ley nacional de ejecución penal, con reformas que prácticamente dinamitaron los principios básicos de esta ley. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la ley es el principio de reinserción. Es decir, el principio de reinserción, ¿qué significa? Que decimos, hacemos una promesa pública de que metemos a la gente presa para que vuelva a la sociedad, reinsertada, para que vuelva mejor de lo que entró a la cárcel. Todas mis caras son porque eso es una promesa que yo diría no se cumple casi nunca, salvo que la persona encuentre casi milagrosamente un espacio universitario donde estudiar, alguien que le impactó por algún motivo o que se enamoró o ya está viejo para salir corriendo y robar, entonces ya no roba más, pero todas esas cosas suceden, como decía un criminólogo inglés, a pesar de la cárcel y no gracias a la cárcel, ¿no? Digamos, son modificaciones que se dan a pesar y no gracias. Ahora, y el otro principio básico de la ley de ejecución penal, y esto lo digo porque también afecta a los adolescentes. ¿Se acuerdan que yo dije antes? Un adolescente condenado por una pena de muchos años la va a terminar cumpliendo en una cárcel de adultos. Entonces todo esto tiene que ver con su vida, aunque haya cometido el delito como adolescente. El otro principio básico de la ley 24660, entonces, el de reinserción y el de progresividad. ¿Qué quiere decir progresividad? También tenemos una promesa de decirle al sujeto, mire, usted haga determinadas cosas, le vamos a aplicar un tratamiento individualizado, es decir, nos vamos a sentar con usted nos va a decir qué estudios tiene, primarios. Bueno, en su programa de tratamiento le vamos a indicar que usted tiene que terminar la secundaria, ¿tiene algún oficio o no? Bueno, vamos a tratar de ponerlo en un taller para que haga un oficio. ¿Tiene creencias religiosas? Sí, soy católico. Bueno, podrá tener una capilla en la unidad penitenciaria para que cumpla con
con sus obligaciones religiosas. ¿Tiene familia? Sí. Bueno, la va a poder visitar. Digamos, todo ese programa de tratamiento. Y le estamos diciendo, si usted cumple todo eso, se porta bien, no tiene sanciones, no comete faltas graves, va a poder progresar, es lo que se llama la progresividad de la pena, va a poder ir progresando en su lugar de encierro. Y si ahora, voy a hablar del ámbito federal, si ahora, es lo mismo en el provincial, si ahora lo mandamos a Chaco a cumplir su condena, si usted se va portando bien y usted va cumpliendo con todas las pautas, va a poder estar en una cárcel de mediana seguridad, y cuando cumpla la mitad de la condena va a poder tener salidas transitorias, y cuando cumpla los 2/3 va a poder tener libertad condicional. Todo eso es el principio de progresividad, está vinculado al tratamiento individual, tratamiento de reinserción y al principio de reinserción. Hacemos todo eso para que usted se reinserte. Bueno, con las reformas que se dan en 2017, categorías enteras de personas nunca van a poder cumplir. Se les dinamita esto. Porque les dice, y esto también es consecuencia de hechos concretos graves. En caso de dos o tres casos seguidos, Micaela García, creo que la otra es Valeria Reinaga, no me acuerdo exactamente el apellido, no importa. Dos casos, no importa el nombre, ¿no? Los casos son gravísimos, son personas que estaban cumpliendo su condena, salen de salida transitoria o de libertad condicional, vuelven a cometer un delito gravísimo de violación seguida de muerte. Y entonces, a partir de esos casos individuales, particulares y gravísimos, se resuelven reformas que afectan a cientos de personas. Alterando el principio de tratamiento individual, porque se define directamente que categorías enteras de personas hagan lo que hagan, aunque sea una persona que cometió un delito grave a los 18 años y vaya cambiando y ya sea otra persona distinta, haga lo que haga esa persona, si es condenada por determinados delitos, va a tener que cumplir su condena de punta a punta, no va a tener nunca salida transitoria, no va a tener nunca libertad condicional. Entonces, si tiene una condena de 15 años, la cumplirá hasta los 15. Pero si tiene una condena de 40, ¿no? Yo les comenté antes un caso de una condena de 34, ¿no? La tendrá que cumplir de punta a punta. Eso torna a nuestro sistema penitenciario en uno de los más brutales, a mi juicio, y regresivos, incluso del continente, que es bastante regresivo y brutal nuestro continente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende, no? Es una reforma que hace que subvierte totalmente los principios de una ley que no es de hace 100 años, es una ley que es del año 96, 20 años. Muy bien. En enero del 2017, también, ahora volvemos a la cuestión de los adolescentes, hay un hecho que es el homicidio de Brian Aguinaldo. Un niño de 14 años, en el barrio de Flores, en el Bajo Flores, en un hecho, un intento de robo. Dos personas que van en una moto, alguien de una de esas dos personas mata a Brian Aguinaldo. Un niñito que iba con su abuelo caminando la tarde de Nochebuena, el 4 de diciembre de 2016. Pero bueno, en enero, como consecuencia de esto, fue exactamente el 24 de diciembre del 16. En enero del 17, el gobierno utiliza este caso. ¿Por qué utiliza este caso? Porque dicen que el homicida de Brian era otro adolescente de 15 años y para más morbo del mismo nombre, o sea, Brian, autor del disparo que había matado a este chico. Eso no era cierto. De hecho, ustedes van a buscar ahora en internet y ponen crimen de Brian Aguinaldo, encontrarán que lo mató otro chico que se llama Brian, etc. Y eso no es cierto. No fue reconocido por el abuelo de Brian. No hay ninguna prueba de que haya sido este otro chico. Pero, en este caso, que obviamente despertó, probablemente algunos lo recuerden,
un impacto y un escándalo, no es la mejor palabra, pero digo, una reacción de muy emocional el día, un niñito, o sea, lógicamente despertó. El problema es que esta demanda inmediata de justicia que uno puede entender en la familia de un niño que ha sido asesinado, es tomada por los medios de comunicación, por algunos políticos, por el Estado. Fíjense, no hay que ir a este caso. Lo que acaba de pasar hace 2 días con el asesor del diputado y el diputado. La ministra de Seguridad dice, ya está resuelto el caso. Y yo digo, bueno, entonces cerremos la facultad de Derecho, porque, qué sé yo, ¿cómo está resuelto? En todo caso, puedo decir, ya tenemos detenidos a los sospechosos, ya tenemos... Pero yo qué sé si está resuelto, si a un señor le agarraron las manos y lo pusieron para que dispare. No sé nada. O sea, se supone que eso es materia de investigación. Bueno, en este caso, a los 2 días, ya tenían detenido a este chico. Que un informante de la policía había señalado como que había intervenido en el hecho. Y el juez que intervino en este hecho, juez de menores de la capital, lo que hizo fue... El otro Brian, el Brian acusado, fue enviado a Perú, donde vivía su abuela, porque tenía además todos los números para ser identificado como autor. Es decir, era pobre, la madre estaba con prisión domiciliaria y el padre estaba preso por narcotráfico. O sea, tenía todos los números, ¿no? Era de familia peruana. Entonces lo enviaron, lo enfrentaron a Perú y se terminó la historia. Y no tiene nada que ver. De hecho, está siendo juzgado el adulto que iba en la moto. Ahora, este hecho, de la misma manera que Bloomberg en 2004, de la misma manera que Micaela y la otra joven para reformar la ley de ejecución penal, fueron utilizados por el gobierno para decir que tenemos que bajar la edad de jubilación. Y el antecedente, en el medio, el antecedente a este intento había sucedido en el 2009, también ante un hecho concreto, que fue el asesinato del señor Capristo. Un señor que, digamos, un auto estaba llegando a una casa, un adolescente de 14 y 15 años, le amenaza al conductor, le saca el auto, el conductor grita, sale el padre del conductor, el señor Capristo. Hay un tiroteo con el adolescente y el adolescente lo mata. Esto fue en La Luz, algunos recordarán, también televisión, quema de comisaría, etc. El chico fue detenido y este hecho fue el que atravesó toda la campaña electoral de 2009. Algunos se acordarán de los intercambios entre Scioli y Kirchner. Scioli no tengo las manos atadas, el presidente diciendo quién te la saca, Insaurralde haciendo campaña para diputado con el tema de la baja. Digamos, este hecho volvió a recorrer todas las discusiones preelectorales de un año de campaña electoral, ¿no? En este caso, fíjense, yo les decía, yo me divierto barato, entonces veo las versiones taquigráficas de las leyes horribles, anteojos. Bueno, pero no estoy encontrando mis anteojos, ya lo voy a encontrar. Cuando sucedió el homicidio, ya los encontré, cuando sucedió, estoy diciendo 2009, ¿no? El asesinato de este señor. Yo le decía antes también que a veces, no sé si lo dije acá, pero a veces hay proyectos que están guardados en los cajones y cuando sucede un hecho grave o que puede servir para sacarlo de abajo de los cajones y ponerlos en la mesa, eso se hace. Eso pasó con el caso de Capristo. Había varios proyectos que andaban dando vueltas de reforma del sistema penal juvenil, sucede este hecho grave y los reflotan. El 8 de julio de 2009, algunos recordarán, ese fue el año de la gripe A, o de la gripe porcina. Entonces,
Piensen, 8 de julio, venía el feriado del 9 de julio, el 10 de julio era feriado sanitario y entonces estaban las vacaciones de invierno. Es decir, que en el Senado no había nadie, ¿no? Cualquiera que conozca la vida parlamentaria sabe que antes de las vacaciones están todas las valijas preparadas para irse y acá venían además 3 feriados, 2 feriados. En ese contexto se dio media sanción a un proyecto de baja edad de punibilidad que fue la reunión de varios proyectos que estaban dando vueltas. Lo único que me interesa mencionar de esto es que cuando habla del senador Escudero, otra vez aquí se da una alianza entre todas las fuerzas políticas, salvo una senadora del Partido Socialista que se niega a votar, pero no me acuerdo de todo. La senadora Escudero, que representaba al gobierno de Salta, federal, se llamaba en ese momento, como ahora creo, empieza su discurso diciendo esto. Atención, señor presidente, quiero empezar recordando ese 1 de abril de 2004, cuando 80.000 ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en el punto 4 se solicitaba la modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. Es decir, estaba hablando del petitorio que les acabo de decir que había elaborado aquel ministro, aquel subsecretario de Justicia de la dictadura. Y dice, el día 27 de abril comenzamos a trabajar en el tema desde la Comisión de Seguridad Interior. Es decir, a partir, ella está reconociendo que empiezan a pensar, a revisar la idea de modificar el régimen penal juvenil en el marco de las demandas de mano dura de Bloomberg. Y lo empiezan a discutir en la Comisión de Seguridad Interior, no la de niñez, no la de legislación general. ¿Se acuerdan de esa pregunta que yo hice al principio? ¿Está pensado para ampliar derechos? Evidentemente no. Esto está mostrando, me parece muy claramente, está en el contexto de una más de las normas penales para restringir derechos. Está pensado, esto va a estar empezando a contestar aquella pregunta de la idea de garantizar derechos. No está pensado en función de garantizar derechos. Ah, bueno. No, lo que no sé. Hola. Entonces, decía, evidentemente esto que acabamos de leer de la senadora Escudero es una muestra más, ¿no? Pensado en términos de las demandas Bloomberg y a ser discutido por la Comisión de Seguridad Interior. En el ámbito parlamentario, la Comisión de Seguridad Interior es la que discute las policías, ¿no? Digamos, no tiene nada que ver con los derechos de la infancia, ni siquiera la de la legislación general. Bueno, ese proyecto se aprueba, se le da en ese contexto de faltan 2 días para las vacaciones de invierno, vienen los feriados, aprobemos esto rápido, se le da media sanción en el 2009. Cuando ese proyecto llega con media sanción a diputados al año siguiente, la misma alianza que en senadores había aprobado, en diputados lo rechaza, es decir, una alianza un poquito más amplia. Los legisladores del Frente para la Victoria, en ese momento se llamaba así, el EDE de Sabatella, el Partido Socialista y el GEN de Stolbizer, y Proyecto Sur de Pino Solana, Victoria Donda, por un voto en la comisión donde se discute, rechazan este proyecto, rechazan la baja. Es decir, reciben el proyecto y dicen, está todo bien, menos bajar de edad 14 años. Y no se discute más, hasta enero de 2017. ¿Está bien? En enero de 2017, ante este caso terrible, el gobierno vuelve a mandar un proyecto a poner en discusión. Y otra vez con el mismo argumento, como si este caso, si fuera cierto que el otro adolescente de 15 años había intervenido, como si bajar la edad de disponibilidad lo alcanzara a él. Lo que es falso, porque sabemos las leyes penales no se aplican retroactivamente si son más gravosas, ¿se entiende? Es decir, supongamos, esto sucedió el 24 de octubre de diciembre del 16, supongamos que se aprobara el 1 de enero del 17 una baja edad de punibilidad.
no alcanzaría esa baja al supuesto autor de 15 años, ¿sí? Porque no se aplica retroactivamente. Es decir, es falso, es una respuesta que no resuelve este caso. Si fuera que tiene algún sentido pensar que una baja de edad resuelve algún caso. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, vamos a convocar a reuniones para discutir este proyecto. Y convocó en pleno enero, en plenas vacaciones, a reuniones martes y jueves en el Ministerio de Justicia, en el que participaban desde UNICEF de Argentina, representantes de gobiernos provinciales, personalidades que trabajan en el tema, organismos públicos, un amplio espectro, todos aquellos que querían participar y que pasaban cierto tamiz del gobierno. Cuando llegó el día de discutir la cuestión de la edad, de punibilidad, fue el 23 de febrero de 2017, había 40 organizaciones o personas representando organizaciones debatiendo ese tema en las oficinas del ministerio, y habíamos decenas de personas en la calle haciendo un poco de ruido. Y algunos decidimos no ir a discutir con el gobierno, dijimos no tiene sentido porque nosotros, que somos muy chiquititos de este podcast, nosotros no vamos a ir porque sabemos que es una discusión por la galería para aparentar democracia, que después van a hacer lo que quieran. Lamentablemente tuvimos razón porque ese día, cuando se discutió la cuestión de la baja de 40 organizaciones, 32 dijeron no a la baja, incluyendo UNICEF de Argentina. 5 no se pronunciaron claramente por una u otra posición, y solo 3 dijeron estar de acuerdo con el proyecto gubernamental de bajar la edad a 14 años. Una es la Fundación Sur, la que les mencioné antes, de Emilio García Méndez. La otra es la Fundación Usina de Justicia, y aquí volvemos al tema de las víctimas. Usina de Justicia es la fundación de Carolina Píparo, la conocen, y Diana Cohen Agrest. Carolina Píparo, creo que todo el mundo sabe, es una persona que en un intento de robo recibió un disparo que produjo la muerte del bebé que portaba, y es legisladora provincial, creo, ahora. ¿Cómo? Y Diana Cohen Agrest es una mujer, una filósofa, una persona muy inteligente, con mucha formación, que sufrió el asesinato de su hijo en una entradera en su casa, no a manos de un adolescente, sino de un joven, además hijo de un policía federal, que está condenado, y que se ha transformado en una especie de Bloomberg 2, pero mucho más, a mi juicio, más grave, porque es una persona de mucha formación, y mucho, no sé si la han visto o la han leído, cada vez en un programa de Telegram, programas explicando, y acaba de pedir baja de edad a 10 años, o sea, ha pedido, lo pueden buscar, responsabilización penal a partir de los 10 años. Que yo les voy a decir, el argumento es, en Inglaterra existe la edad, se establece la edad de responsabilidad penal, o en Suiza, o no sé qué, en otro país, desde los 10 años. Bueno, entonces, 32-0. No voy a hablar de fútbol, ya hablé de fútbol, pero digo 32-3. Es como, digo, ya está, o sea, no volvamos con el tema. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, esto no era vinculante, era una consulta. Pero, de todas maneras, y porque yo creo que también es muy importante ver la perversidad electoralista de esta propuesta, durante todo el año 2018 quedó como aletargada la discusión. No volvió a plantearse. En 2019 volvió. Sin que sucediera ningún hecho, sino por pura demagogia electoral. Hoy recién que Apoya me decía, ¿por qué se plantea nuevamente? Pues es pura demagogia, claro. Es pura demagogia electoral. O sea, lo único que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la Nación son medidas punitivistas.
las medidas de más castigo para los marras, el proyecto de baja del nuevo régimen penal juvenil y el nuevo Código Penal, o el proyecto del nuevo Código Penal. Es decir, no hay ninguna otra cosa que se esté discutiendo cuando hay un montón de proyectos de emergencia alimentaria, emergencia social, resolver la problemática de los créditos hipotecarios UBA, digamos, todas aquellas cuestiones que tienen algo que ver con un contenido social, económico, resolver problemas de nuestra sociedad, no se trata. Lo único que se trata son proyectos punitivistas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a ver. Perdón. Gracias. Bueno, muchas gracias por mencionar eso. Yo antes decía que en la dictadura había algo que era la persecución, comillas, legal mediante la ley esta, la 2238, y una represión ilegal que era mediante desaparición. En democracia también hay una persecución, yo diría, no solo legal, sino clasista, ¿no? Digamos, hay sectores de los adolescentes que son los que pueden tomar escuelas, los que viven en sectores, los que forman parte de sectores medios de la sociedad, y a eso se los criminaliza, se los persigue. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en marcha hay un proceso de imputación del delito de daño a los padres y madres de los chicos que tomaron escuelas secundarias. Y ese proceso empezó, no me quiero abrir, pero es muy interesante, porque ese proceso, para quien le interese, ese proceso empezó en 2008, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad, y reformó, o sea, que hizo un decreto, 99808, en el medio de las tomas. En ese momento, mi hijo de la escuela, había tomas porque, por ejemplo, en Mariano Acosta se caían los techos, ¿no? En Mariano Acosta. Y además les negaban las becas de alimentos, de comida a los estudiantes. Entonces se fueron muchas tomas por eso y en ese contexto, el Macri sacó un decreto que derogaba de hecho toda la normativa, toda la legalidad del sistema de convivencia escolar. Entonces, introducía como una figura de particular gravedad, fíjense la perversión de la inteligencia, ¿no? Y ese que se lo cuenta, para que sea más inteligente. Y no provocó ninguna respuesta prácticamente. Introdujo como una conducta muy grave, contraria a la educación, y qué sé yo, quedarse en las escuelas fuera de horario. No puso tomas, puso quedarse en las escuelas fuera de horario sin autorización, no sé qué. Entonces, eso, que en el 2008 a nadie le importó, porque estábamos todos con la cabeza en otro lado, en 2017 termina haciendo imputaciones a los padres por no haber retirado a sus hijos que estaban cometiendo esa falta de gravedad. Y hay un proceso en marcha, una imputación penal. Entonces, a los adolescentes de los sectores medios se los persigue, digamos. Fíjense también en todo el procedimiento, digamos, la construcción que se ha hecho de el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a reclamar ante las autoridades que tenemos garantizado constitucionalmente y por lo que podemos hacer marchas e ir a reclamar cosas, se termina transformando en delito de intimidación pública. Todas las últimas manifestaciones, movilizaciones en las que ha habido detenciones, la práctica siempre es la misma. Hay un momento en que las cosas se pudren, la policía sale a cazar gente, detiene 20, 30, lo digo porque además yo he participado como abogada en casi todas. Estábamos todos los abogados a recorrer comisarías, primero no sabemos dónde están, después quedan 2 horas dentro del celular, después nos dicen que toda la noche ahí adentro, a la mañana los reciben indagatoria, los largan y esas causas se caen. Ahora, todo ese proceso se cae, en algunos casos siguen, muy poco. Todo ese procedimiento, ¿qué logra? ¿Qué genera? Que te dé miedo la memorización, que si sos adulto, padre o madre, te digas a tus hijos por ahí, no vayas, o voy con vos, o ya no vayas con la no, alejate, no vayas con
estudiantes, por esta parte, ¿no? Todo eso genera desmovilización, temor, miedo, etc. A los pibes de los sectores populares directamente la policía los mata, los hostiga, los encierra una y otra vez. Marcelo me comentaba de un operativo de saturación en Chivilcoy con Policía Federal pidiendo documentos, instalándose, digamos, la persecución también, o la respuesta punitiva del Estado frente a lo que vemos como un peligro, que son los sectores populares movilizados, los jóvenes reclamando, los jóvenes simplemente siendo jóvenes o adolescentes, varía según también el sector social. En algunos sectores sociales es de una brutalidad homicida y en otros es esta brutalidad un poco más encubierta o buscando generar temor o falta de movilización. Entonces, este proyecto de baja de edad de punibilidad, aunque no dice es para los pibes pobres, objetiva claramente, como todo el sistema penal es selectivo, discriminatorio, estigmatizante, se elige a sus víctimas, ¿no? Los pibes de los sectores medios y medios altos, por ejemplo, que cometen tropelías en los barrios cerrados, no nos enteramos, porque eso pasa por los consejos de administración, se resuelve en el ámbito interno, tienen modos de resolver esa problemática sin que se entere, sin que llegue al conocimiento público, ni mucho menos que llegue a la justicia, ¿no? Se resuelve al interior de ese espacio. En las escuelas donde hay recursos humanos, técnicos, económicos, cuando hay... En las escuelas... ¿Quién trabaja en escuelas acá? ¿Quién que trabaja en escuelas? Se cometen delitos todo el tiempo, ¿no? Sí, se roban, se pegan, o sea, uno... Se están agarrando piñas en el espacio. Lesiones levísimas o leves y a veces graves. Se roban celulares, se amenazan, se agarran la salida, amenaza calificada. O sea, hay delitos todo el tiempo. Ahora, en algunos casos esos delitos llegan al sistema penal y en esa mayoría no. Lo resolvemos como podemos al interior de la escuela, ¿no? Se llama a los padres, se llama a la madre, se llama al equipo de orientación, se llama al área de protección de derechos, que es algo más grave. Se va viendo cómo se resuelve. Entonces, la ley se termina aplicando para aquellos desprotegidos de cualquier otro recurso o posibilidad de abordarlo de una manera no penal. Entonces, vamos a llegar a enero, ahora 2019. Como les decía, hay un proyecto de ley que también se los mandé, si no lo llegaron, mándenselos, por favor. Porque la idea era que lo pudiéramos hacer, pero no importa, vamos a marcar algunos aspectos. Yo voy a hacer esto, voy a marcar algunos aspectos fundamentales de este proyecto y por qué nos estamos proponiendo, y después vamos a discutir todas las otras motivaciones que hemos ido viendo, lo que decía antes Mariel, lo que decía antes vos. Hagamos un ping-pong, ¿no? Díganme ustedes razones o que escuchan o que les parece que estaría bien implementar una baja de edad de punibilidad y vayamos discutiendo o conversando entre todos. ¿Qué problemas tiene este proyecto? ¿Por qué lo denunciamos? ¿Y por qué, si alguien me ha leído o me ha escuchado decir, es peor que el de Videla, ¿no? Nuestro discurso es ¿era posible hacer algo peor que una ley de Videla? Sí, Macri lo hizo. Han hecho un proyecto de ley que es peor que una ley firmada por Videla. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso? Que es muy grave. En primer lugar, lo que aparece más visible, baja la edad de punibilidad a 15 años. ¿Sí? Lo primero que dice es, ámbito de aplicación, esta ley se aplicará al adolescente de 15 años que cometerá algún tipo de delito total y mayor de 16 y menor de 18. Establece como dos franjas. Primer problema. El proyecto que presentaron en enero de 2017 bajaba la edad a 14. Este proyecto la baja a 15. En ningún caso explican por qué ese cambio. No hay ninguna razón, no lo explican. Entonces,
es sospechoso, ¿no? Que hace 2 años te dijeran que había que bajar la 14, pero que ahora te digan que tiene que bajar y no te expliquen por qué pasamos de 14 a 15. No, es que no hay ninguna razón, justamente, no la hay. Porque no hay ninguna razón para bajar ni a 14 ni a 15. Yo me imagino que eso lo negociaron, me lo imagino a Garabano y a Bullrich, me imagino con los feas sentados en una mesa diciendo, bueno, pará, pero ¿por qué? Bueno, está bien, le metemos 15 años, pero entonces bajamos aquí. No tiene ninguna razonabilidad, no hay ninguna fundamentación teórica ni empírica. Y acá hay un primer elemento que yo quisiera, como un primer argumento, ¿no? De razones. Una razón por la que algunos podrían decir hay que bajar la edad de punibilidad es hay muchos adolescentes de 14 o 15 años que cometen delitos graves, ¿no? Si uno pensara que aplicar pena sirve para evitar que las personas cometan delitos o que aplicar una pena es una respuesta adecuada para las personas que cometen delitos, entonces tendríamos que decir hay muchos de 14 y 15 que cometen delitos. Pero eso no es cierto. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, es un número ínfimo. Yo les dije antes, hay 400 que están sometidos a algún tipo de situación penal. Menores de 16 años. No hay, fíjense que los 2 casos graves que yo les conté saltan desde 2009 a 2016 y en este caso ni siquiera es uno de menor de 16 años, ¿está bien? Es decir, tenemos que hacer, si yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan algún caso de un menor de 16 años involucrado en un homicidio? No van a acordar porque no lo hay. Puede haber un caso, alguien puede decir, sí, yo conozco un caso, pero son casos contados literalmente con los dedos de una mano. Nosotros en el blog de CEPOC, si buscan, van a encontrar un texto que se llama Con los dedos de una mano, porque precisamente decíamos eso. Son casos que podemos contar con los dedos de una mano, los de homicidios cometidos por menores de 16. Me podrán decir, sí, pero hay muchos pibes de 14, 13, 15 que cometen pequeños delitos. Roban un celular, dañan una pared, se agarran a trompadas en la esquina. Ahí lo que tendremos que preguntarnos es si el sistema penal va a resolver algo en esos pibes, procesándolos y aplicándoles una pena. La respuesta que damos nosotros de la CEPOC, la Red Argentina No Baja, y que da también, ¿se acuerdan que al principio les recomendé la observación general 10 del Comité de Derechos del Niño? Bueno, la observación general 10, una de las cosas que plantea, que es muy interesante, yo vuelvo a recomendar su lectura, es que en la medida de lo posible hay que abordar toda la problemática o la situación transgresora de los menores de edad por fuera del sistema penal.